Nuestra vida está llena de problemas e imprevistos. Está temblando fuertísimo. Nostradamus. Esta señora Fátima. Claro, con nosotros en vivo, ¿ah? Qué bárbaro. Y en esos momentos, ¿qué podemos hacer? Acompáñanos hasta el final y descubre el gran medio para nuestra salvación, la oración. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas, lugares por donde sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que hacemos los Heraldos de aquí de El Salvador. Es una alegría como siempre estar con ustedes y para hablar, como es costumbre, de un tema que nos va a hacer mucho bien al alma, a todos, a los que participan del programa, a los que lo asisten, a los que lo preparamos y bueno, a todos los que lleguen a verlo en algún momento. Porque hoy vamos a hablar de la forma que, de una forma que es indispensable para conseguir ganar el mejor negocio de nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma. Si hay alguien en este mundo que está pensando en que su realización es aquí en esta tierra, está muy equivocado. Fuimos creados ¿para qué? Para el cielo, para salvar nuestra alma para la eternidad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y Dios nos ha indicado Él mismo el método para alcanzar el cielo, para vencer esa batalla. Pero bueno, para hablar de estos temas y mucho más, contamos con el hermano Iván, que hacía años que no se dignaba participar en un programa. Salve María, hermano Iván. Salve María, hermano Sebastián. Qué alegría estar aquí de nuevo. Que lo invitaron, ¿no? Había sido marginado por mal comportamiento. No, muy ocupado el hermano Iván con 1000 funciones, muchas cosas. Y bueno, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y el padre Íñigo también, que es una alegría como siempre tenerlo en los programas. Y bueno, mucha gente pues lo quiere. Acabamos de estar ahí de viaje con el hermano Iván y la cantidad de gente que ve los programas, que le manda saludos, que le agradece por toda la formación, usted no se imagina. Uh-huh. Así que bueno, pues Salve María, Padre, y muchas gracias por estar. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Iván. Una alegría tenerlo aquí en el podcast. Creo que conmigo me parece que es la primera vez. Y el hermano Iván, es el responsable también por la construcción de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, como estamos con ese empeño en construir la iglesia, una iglesia que va a marcar no solo el país, pero también yo creo que Centroamérica, pues el hermano Iván siempre está súper ocupado, pero no es porque no queremos que esté aquí, al contrario, es una alegría que esté y nos va a encantar con lo que va a decir. Con sus aportes. Parece que me vieron cara de resentido. Están excusando tanto. No, en fin. Yo he escuchado varias veces, ¿por qué no participa? No, que no me invitan, no me llaman, no sé qué. Yo también sé muchas cosas. No, mentira, el hermano Iván no es así. Pero bueno, padre, usted hablaba de la iglesia, ¿no? La iglesia que se va a hacer. Y sabe que justo cuando usted mencionó, dijo, eso sí que va a ser un lugar de oración, ¿no? Uh-huh. Un lugar que va a servir para salvar nuestras almas. Sí. Porque la iglesia, pues, es justamente eso, la que nos va a dispensar, gracias a, además de un edificio maravilloso que nos va a recordar el cielo, nos va a facilitar el acceso a los sacramentos y nos va a dar un lugar propicio para que podamos hacer ese encuentro con Dios, esa comunicación con Dios, que es la oración. Uh-huh. Pero bueno, padre, para empezar, usted decía el podcast pasado, uh-huh, que lo más importante de nuestra vida justamente es la hora de la muerte, ¿no? Sí. Que es ahí donde se decide todo. Y que dio varios tips, varias formas de cómo salvarse, pero usted decía que quería profundizar sobre este tema, uh-huh, de la oración, porque decía, San Alfonso, ¿no? Que quien reza se salva, quien no reza se condena. O sea, uh-huh, si uno, decíamos San Juan también, que si uno fuese a hacer una entrevista al infierno y le preguntase a todos los condenados, uh-huh, todos le dirían que están ahí porque no rezaron. Sí. Y si uno fuese al cielo y también a entrevistar a todos los bienaventurados, todos los que se han salvado, sí, seguramente le dirán que están ahí porque rezaron mucho, uh-huh, ¿no? Ahora, padre, entonces, ¿qué es la oración? Primero que todo, ¿qué es la oración y por qué es tan importante para nuestra salvación? No sé si comenzamos por ahí. Claro que sí.
Bueno, como usted decía, en el podcast de la semana pasada hablábamos sobre ese momento tan importante de nuestra vida, que es el más importante, que es el momento de nuestra muerte. Y para eso, pues, decíamos que es muy importante tener escapulario, hacer los primeros viernes de mes, la comunión. También siempre llamar a un sacerdote antes de la muerte, cuando se ve que puede morir, para confesar, para el viático, para la unción. Pero con el hermano Juan Andrés hasta fue un podcast más largo de lo común, y no conseguimos tratar sobre un tema tan importante, que es otro tip también para morir bien, que es la oración. Ajá. Y yo creo que fue providencial porque es un tema tan importante también, la oración, que Dios quería que hiciésemos un podcast esta semana sobre la oración como condición indispensable para la salvación, ¿no? Sí. Y ahí entra esa frase de San Alfonso María de Ligorio, que él comenta, y él es la tesis de su libro, un libro súper importante que él escribe, que es el libro de El gran medio de la oración, ¿no? Y él defiende la tesis que usted menciona ahora: quien reza se salva y quien no reza se condena. Uh-huh. Y Monseñor Juan, ¿cuántas veces nos dijo eso, no? Que siempre nosotros lo que tenemos que hacer es estar conectados con Dios a través de la oración, porque la oración es como si fuese una cuerda que nos conecta con Nuestra Señora. ¿Se acuerdan que él decía, bueno, el doctor Pino decía, ¿no? El doctor Pino Correa de Olivera, que fue aquel que inspiró a nuestro fundador, que fue el inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan, decía así: a mí me da más miedo, por así decirlo, o sea, yo temo más a alguien que dejó de rezar pero comulga todavía, que a alguien que no comulga pero dejó de rezar. O sea, yo temo más por el futuro de una persona. Exactamente. O sea, es más peligroso que se condene una persona que está comulgando, vale, pero dejó de rezar. Uh-huh. A rigor, él está mejor en el momento que el otro, ¿no? Una persona que comulga no está en pecado grave, pero está sin la cuerda que lo conecta al cielo, claro, que es la oración. Y una persona que tal vez está en pecado grave, no comulga, está ahí abajo, está peor que pero él está rezando y él está conectado, y esa cuerda le va a levantar para en cierto momento, cuando llegue el momento de la muerte, él se va a salvar. Una persona que está conectada con la oración, la Virgen va a dar una solución para poder salvarlo, ¿no? Uh-huh. Sabe que una vez una señora que, en fin, puede ser que le pase a alguien más que no está asistiendo a este podcast, es que esta señora estaba pues en una situación irregular de matrimonio, uh-huh, y ella sufría mucho por eso, pero ella decía que ella no tenía como la fuerza para rezar porque se sentía muy pecadora. Sí. No sé si le ha pasado esto con gente. Sí. Entonces es todo lo contrario, entre más pecadores somos, tenemos que rezar más para, uh-huh, salvarnos, y sobre todo para que en el momento de la muerte pues tengamos las gracias para poder, sí, ir al cielo. ¿Sabe que hay casos que no digo en confesión, pero casos de ayuda espiritual que a veces las personas piden? Por ejemplo, una persona que está en una unión ilegítima y en el momento no consigue separarse del marido o el marido de la esposa, y no tienen fuerzas para separarse y dejar de pecar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué consejo usted da? Usted dice, sepárense porque están pecando. Es lo normal, tendría que dar ese consejo. Pero la persona no tiene fuerzas. El consejo que se tiene que dar es: reza el rosario todos los días. Algo va a suceder, no sé. O se consigue una nulidad, o ustedes se van a casar, o algo pasa, no sé. Pero si ustedes rezan todos los días, la ley es: quien reza se salva, uh-huh, quien no reza se condena. Y Nuestra Señora va a solucionar su caso. Y es una frase muy radical, ¿no? Porque, muy radical. O sea, es tajante. No hay tercera posición. Claro que no significa que la persona puede querer pecar como él quiera y reza un poquito por la noche, no. Y ya está. Es que significa que la persona está conectada con Dios y reza, y Dios va a hacerlo dejar de pecar, o va a hacer que se confiese y se solucione el problema. Hay un dicho incluso que nada que ver, ¿verdad? Pero que dicen: quien reza y peca empata. Pero no es así. O sea, uh-huh, hay que ver los matices, sí, porque nuestro fundador decía que si él va a preguntar en el infierno, las personas que no rezaban, podían ser incluso personas que pecaron menos que aquellas que estaban en el cielo, sí, pero rezaban. Entonces, la verdad que todos somos pecadores, todos tenemos nuestros defectos, pero justamente es la oración, esa tabla de salvación para poder llegar al cielo, ¿no? Sí. Ahora, padre, pero bueno, volvemos a la pregunta. La oración, hay que rezar. Pero, o sea, ¿rezar qué es en sí? Porque mucha gente dice, no, yo no sé rezar, entonces no puedo rezar. O rezar es solo
agarrar un rosario y repetir las mismas oraciones. O rezar es yo concentrarme y pensar que estoy hablando con Dios. O sea, hay muchos tipos de oración, pero no sé si usted puede definir en sí. Sí, si quiere vamos como que colocando las bases. Primero, Santa Teresa de Jesús dice que la oración es la elevación de la mente a Dios. Ajá. Entonces, si la persona está orando o está rezando, ya como que se aísla un poco de este mundo y eleva sus pensamientos para Dios. Elevando sus pensamientos para Dios va a comenzar a pensar en la vida eterna y va a comenzar a hablar con Dios, porque la oración es eso, es hablar con Dios. Existe una oración que podemos decir que es vocal, que también es necesaria, que son las Ave Marías, son los Padres Nuestros, el Rosario, y una oración mental, que no es el objetivo principal hablar sobre la distinción de oraciones en este podcast. Lo principal es ese punto sobre la necesidad de la oración para la salvación, pero me parece importante diferenciar que existe una oración vocal, que son la que yo rezo con mis labios, y la oración mental, que yo rezo con mi mente, pero como que dejando a Dios que trabaje en mi mente y yo meditando en las grandezas de Dios, ¿no? Pero San Alfonso dice una cosa interesante. Dice que esa oración que podemos decir que es más el rezar, o sea, el hablar vocalmente, el pedir a Dios, es más importante todavía que la meditación. Porque dice, la meditación yo contemplo lo que Dios quiere que yo haga. Y en la oración, que es el pedir, yo tengo fuerzas para hacer lo que yo siento que Dios quiere que yo haga. No sé si está claro. Sí. Meditando yo, Dios quiere eso de mí, pero no tengo fuerzas para hacerlo. Pero si yo rezo, ahí Dios me da fuerzas para llegar al punto donde yo medité. Es muy interesante, ¿no? Interesante, sí. Hay una frase muy, muy bonita hablando justamente de eso, de cómo la oración puede ser la que nos da la fuerza, o sea, conseguimos la fuerza de Dios. No me acuerdo qué santo la decía, que la oración es la fuerza de los débiles y es la debilidad de Dios. Sí. Porque claro, como que nosotros conquistamos que Dios, bueno, con la oración, Él nos dé, o sea, como que por más que Él no quiera, digamos, por así decirlo. Por así decirlo. Él como que cede a ese pedido desde que sea para nuestra salvación y nos concede las cosas, ¿no? Sí. Era San Agustín. San Agustín, sí, que decía eso. Sí. Justo veníamos hablando con el padre. Qué bueno. Sí, muy interesante. Pero esa necesidad de la oración es bíblica también, o sea, es precepto de nuestro Señor, claro. Es mandato de nuestro Señor. Porque aquí tenemos las citas bíblicas. En Lucas 18:1, nuestro Señor dice que es necesario rezar siempre. No dice rezar a veces o rezar una vez al mes, es rezar siempre. O sea, por eso los santos rezan 24 horas por día. Claro. Viven en espíritu de oración. Viven en espíritu de oración porque es la elevación de la mente a Dios. Es esa clave de colocarse con Dios, a veces meditando y otras veces pidiendo. Pero el pedir también es necesario, porque dice nuestro Señor en Mateo 7:7, dice, pedid y recibiréis. ¿Qué es lo que debemos pedir? Y lo relacionamos con el podcast anterior. Es pedir el cielo, es pedir la salvación. La perseverancia final. Pero una persona que no pide el cielo, no recibe el cielo. Claro. Y nuestro Señor dice que tenemos que pedir el cielo y recibiréis el cielo. Entonces ahí entra la necesidad de la oración. A quien pide se le dará, a quien llama se le abrirá. Claro, si solo pide por el dolor de rodilla, por la cuenta del banco, por cosas, digamos, muy terrenas, sí. Puede ser que si es para su salvación, pues Dios le va a ayudar en eso. Pero sobre todo poner los pedidos en las cosas más elevadas, que son pues aquellas cosas que nos van a ayudar directamente para salvarnos. El cumplimiento de nuestra vocación, el cumplimiento de nuestro estado de vida, ¿verdad? Sí. Para llegar por fin. O sea, que es muy interesante que en latín pedir viene del verbo petere, ¿no? Que es aproximarse, pero de una forma como que violenta, así. Es como casi en algunos significados significa atacar, o sea, como me acuerdo en el método de latín que era el lobo atacando una oveja. Es petit, ¿no? Cuando él ataca. O sea, es aproximarse, pero de forma fuerte. Y cuando nuestro Señor dice que tenemos que pedir a Dios, tenemos que hacerlo de forma insistente, de forma fuerte. Como la parábola que él cuenta de la insistencia inoportuna, ¿no? Claro. De aquel que le concede más porque le insistió tanto. Exacto. Que porque quisiera atenderlo, en realidad. Aquella viuda que quería que se le hiciese justicia de un juez inicuo, que no confiaba en Dios, no rezaba a Dios. Pero la viuda le pedía tanto que el juez dijo, ya que me deje en paz desde aquí, le hago justicia, ¿no? ¿Le pasa eso, padre, a veces? Como usted, señora, pidiendo bendiciones, pidiendo... No, yo las atiendo con mucho gusto. No, es el padre. Somos testigos de que el padre le dedica el tiempo que necesita la gente.
Pero es interesante que nuestro Señor, en otra frase también, para dar todos los argumentos bíblicos, es en Mateo 11:12, dice, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos que lo conquistan. O sea, es en esa línea de pedir... Se refiere a la gente que está rezando con insistencia. Exactamente, tiene que pedir con insistencia y con fuerza. Y eso es lo que San Alfonso quiere que nosotros hagamos. O sea, que recemos con esa fuerza, con ese deseo, con esa vehemencia, porque así conquistamos el cielo, ¿no? Ahora una pregunta así que se puede estar haciendo alguien que se acaba de conectar y, bueno, la oración es importante. Ahora, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y es muy común cuando uno lee las Sagradas Escrituras que Él se retiraba a orar, a rezar. O sea, pero ¿cómo era esa oración de Él? ¿Qué rezaba Él? ¿Por qué rezaba? ¿Qué pedía? Es un misterio, ¿no? Porque, pues, ¿qué necesidad tiene Él de rezar? Evidentemente es como para darnos un ejemplo a nosotros también de que, bueno, él además era Dios, pero era hombre y nos quería demostrar que sin la oración, evidentemente no va a haber fuerzas para pasar esas pruebas. Pienso yo, padre, ¿o qué dice usted? Sí, no, o sea, todo lo que es de nuestro Señor Jesucristo cobra una dimensión propiamente infinita, ¿no? Cualquier acto, como Él caminaba, ya podemos decir que lo hacía por mil razones. Pero de una forma... Yo me refiero a lo siguiente, Él necesidad de orar no es que tuviese. Sí, no, o sea, él no necesitaba pedir en cuanto a pedir algo, porque cuando nosotros rezamos, pedimos algo que no tenemos. La salvación no la tenemos todavía. Si yo quiero un empleo, un trabajo, lo pido porque no lo tengo. O si lo tengo para conservarlo. Siempre pido. Nuestro Señor Jesucristo tenía todo. Claro. Pero es que lo principal de la oración no es el pedir para tener. Lo principal de la oración es el pedir para unirse con Dios y amarlo. Ya. Y es eso lo que nos compra la salvación. Porque la oración es para amar a nuestro Señor. Y lo que nuestro Señor Jesucristo demostraba cuando Él rezaba y Él subía al monte a rezar, Él pasaba la noche en oración para unir su voluntad humana, porque nuestro Señor Jesucristo tenía una persona divina, pero tenía dos voluntades. La humana y la divina. O sea, Él como que salía de este mundo, por así decirlo, ¿no? Ruidoso. Nada, nos estamos desviando, pero cuando... pero es interesante porque, o sea... Nos da los consejos para rezar bien. Y es un ejemplo para nosotros. Como que Él, bueno, este mundo sí, estamos aquí, toca estar unos años de paso, pero mi mente y mis intenciones están en Dios, en el Padre, en comunicación con Él, en el cielo. Claro. Y Él pasaba haciendo apostolado todo el día y llegó un momento que necesitaba también dedicarle, digamos, al Padre sobre todo ese tiempo, ¿no? Para, como decía usted, para estar en conexión con Dios de una manera. Él era Dios, pero su humanidad, su voluntad, digamos, estar más conforme a eso. Sí, para darnos ese ejemplo, ¿no? Porque se acuerda una frase muy bonita que decía el doctor Pino Correa de Oliveira. Quizá en el día del juicio no pensemos en las horas de trabajo que nosotros dedicamos al apostolado, en el esfuerzo que hicimos. Pensemos sobre todo en el tiempo que estuvimos delante del sagrario rezando el rosario, ¿no? Eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas, es de la oración. Entonces nuestro Señor Jesucristo quería demostrar que por más que tenemos obras de apostolado, lo principal es la oración. Y ahí entra otro libro, que es el libro de Don Chotard, que dice que el alma de todo apostolado es la vida de piedad, la vida de oración, ¿no? Porque por mucho que la persona quiera hacer un montón de ministerios, de pastorales de canto, que son súper bonitas, pastorales juveniles, pastorales de matrimonios, lo que sea. De enfermos. De la danza. De la danza. Hasta eso. De enfermos. Pastoral de la danza. Sí. Pastoral de intercesión, que tiene que ver con la oración. Sí, pero sin la oración, esas pastorales pierden su fruto. Padre, y mucha gente nos dice, a veces cuando vamos con la Virgen a un lugar, me imagino que usted también, es que yo cuando rezo solo doy gracias, porque yo no le quiero pedir a Dios, yo recibo muchas bendiciones, entonces yo no le pido, yo solo le doy gracias. ¿Eso es bueno, es malo? Porque como a Dios, digamos que claro que nos da bendiciones y hay que darle gracias, que es muy importante y mucha gente no lo hace, pero quedarnos solo en dar gracias... Santo Tomás de Aquino dice que pensar es distinguir, ¿no? Entonces vamos a pensar juntos y distinguir, porque realmente está bien, pero voy a decir que no es lo perfecto o lo más perfecto. ¿Por qué? Porque decía también el profesor Pino Correa de Oliveira, ¿no? Que la gratitud es la más frágil de todas las virtudes. Mucha gente a la cual hacemos favores, mucha gente no nos agradece, ¿no? Y es muy delicada la virtud de la gratitud, ¿no? Mucha gente no la practica, le hacen un montón de cosas. Nosotros muchas veces no agradecemos a Dios. En la época del COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando tenían que hacer aquellos
aquellas máscaras de oxígeno, ¿no? Que compraba, o sea, pagaba un montón después de haber pasado 3 meses o no sé, o un mes entubado. Después le llegaba la factura, ¿no? El oxígeno que había consumido. Y decían algunos, ¿no? Que tengo que pagar por un oxígeno que he consumido durante un mes, una barbaridad. Y aquel oxígeno que he consumido durante mi vida, que Dios me ha dado, Dios me lo dio gratis, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que tenemos que agradecer a Dios diariamente, que es el oxígeno que nos da para respirar, por ejemplo, o estar vivos. Entonces hay que practicar la virtud de la gratitud. Pero la mejor forma de agradecer es pedir más. Y ahí está el punto. Que la persona dice, no, yo no pido, yo solo agradezco. Pero Dios quiere que nosotros pidamos porque es la mejor forma. Y decía nuestro fundador un ejemplo muy interesante, que es más o menos como una señora, una mamá de familia, que hace una tarta, por ejemplo, un pastel. Y ella pues se lo ofrece a sus hijos o a los primos también, que está toda la familia reunida. Y su hijo le dice, gracias mamá, vale, bonito. Pero si su hijo le dice, mamá, está tan bueno que quiero más, ¿me das más? A la mamá le gusta más todavía que el gracias. ¿Por qué? Porque le gustó el regalo que le dio, lo que le preparó con tanto cariño. Y el hecho de querer más deja más contenta a la mamá que el gracias, ¿no? Claro. Así también cuando nosotros decimos, Dios, aquello que me diste me encantó, pero quiero más. Ahí Dios se queda más contento todavía. Sobre todo que Dios tiene todo para dar, ¿no? Entonces se queda como que con todas las gracias esperando que le pidamos. Claro. Que fue lo que pasó con Nuestra Señora de las Gracias, ¿no? Que le enseñó que salían de unos anillos luces y de otros no salía nada. Y decía que justo eran las gracias, las que tenían luces, eran las gracias que los hombres le pedían y ella se los concedía. Y los que no tenían luz eran justamente aquellas gracias que ella quería dar, pero como no se las pedían, no las podía dar. Sí. O sea, las manos de Nuestra Señora están abiertas para conceder torrentes de gracia, ¿no? Y entre ellas la gracia principal de la salvación. Pero esa gracia de la salvación solo viene si la pedimos. Si la pedimos. Si la pedimos. ¿Sabes que estaba pensando justo todo eso de esa gente que se condena, por ejemplo, está en el infierno? Si les pudiesen preguntar, bueno, eso, no rezamos. Y era tan fácil rezar, era tan ¿no? fácil. O sea, en cuántas bobadas perdí mi tiempo, en cuántas cosas, ¿no? Por no sacar, no sé, 10, 15 minutos o un poco más o menos. Rezar algo, por lo menos. Sí. Pidiendo esa perseverancia final, esa salvación. Sí. Porque Santo Tomás dice, claro, Dios, o sea, para salvarse está el bautismo, pero además la oración pidiendo la salvación. Si uno no pide la oración pidiendo la salvación, Dios no le va a dar la gracia de salvarse. Entonces, claro, es tan sencillo, pero que la gente vive como si nada, como si ya estamos ya salvados, no necesitamos nada. Y es tremendo. No, y si no pide la santidad, por ejemplo, si la persona tiene la meta simplemente ser un buen católico, simplemente no ofender mortalmente a Dios, si la persona no pide algo más alto, que es la santidad, pues la persona no va a llegar ni a bueno, ni a no pecar, ni a... O sea, la persona tiene que pedir lo más alto, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí será también dependiendo de sus esfuerzos y la voluntad de Dios que la persona pues va a ser santa acá o se va a santificar en el purgatorio. Pero... y mismo una persona buena también, para irlos a los dos extremos. El que se condena, claro, se lamenta por no haber rezado y pedido la salvación. Pero el que se salvó también se lamentará de no haber rezado más. O sea, ¿cuánta gente no daría en el cielo lo que fuese por volver y tener tiempo para rezar una Ave María más? Sí, hay apariciones de eso, ¿no? Sí. Sí, de gente que volvió para decir, si pudiese rezar una Ave María más, volvería a la tierra porque subo mucho más en el cielo. Exactamente. Estoy muy cerca de Dios, ¿no? Y hay mucha gente que pide oraciones, ¿no? Pasa mucho que recen por mí, hagan tal cosa por mí, pongan la intención de la misa a mi nombre, pero la persona no va a misa, no reza por ella, no reza el rosario. Obviamente que es importante, ¿no? Que el pedir oraciones a los demás, y puede ser que Dios tome en cuenta esas oraciones, pero la persona también tiene que poner su gotita de agua, ¿no? De arena, ¿no? Sí. O sea, que eso me hizo recordar un hecho impresionante que se dio con Monseñor Juan, que una vez estaba en una casa ahí cerca del mar, en Brasil, y se aproximó un joven, ¿no? Que era heraldo, y le dijo, Monseñor Juan, usted puede rezar. Creo que en la época no era ni siquiera Monseñor, ni padre, yo creo que era Don Juan, digamos, ¿no? Y ahí le dijo, usted puede rezar por mi perseverancia. Rezar por mi perseverancia, es algo muy importante.
Y decía Monseñor Juan, le dijo así, dice, yo voy a rezar por su perseverancia, pero usted tiene que rezar también por su perseverancia. Y yo le garantizo, Monseñor Juan es un hombre santo, y lo que él habla, pues Dios se lo dijo de alguna manera, ¿no? Y dijo, yo le garantizo, si usted reza una Ave María por su perseverancia, con la intención, todos los días, una Ave María, y yo no sé si era todos los días o era solo una Ave María, no recuerdo en ese bien. momento. En ese momento, por lo menos. Dice, yo le prometo que usted va a perseverar en los heraldos y perseverar en la vida de la iglesia, ¿no? en la virtud. Pasa el tiempo, él se sale de los heraldos, lo encuentran un día en una iglesia y le dicen, ¿usted se acuerda aquel día que estaban allá en aquella casa cerca del mar, que usted habló con Monseñor Juan? ¿Usted se acuerda? Sí, claro que me acuerdo, fue súper bonito. ¿Usted se acuerda del consejo que usted, lo que usted pidió? Sí, yo pedí que él rezase por mi perseverancia. ¿Y qué le respondió Monseñor Juan? Que rezase una Ave María por mi perseverancia. ¿Y usted rezó? No me olvidé. Y, en fin, se salió de los heraldos, podría tal vez hoy en día ser sacerdote, podría ser un hermano, y pues está por ahí, recemos por él, claro, para que se salve, ojalá haya vuelto nuevamente a la vida de oración, no sé nada de él, pero es una tristeza, ¿no? Porque la oración también nos hace perseverar en el estado en el cual Dios nos llama, ¿no? Claro. Sea la vocación religiosa o también en el matrimonio, ¿no? Claro. ¿Cuántos matrimonios se disuelven y se divorcian porque no se reza en familia? No rezan juntos y después se lamentan. Pero claro, si no hubo esa vida de oración, no se conceden las gracias. El título del libro de San Alfonso es El gran medio de la oración para conseguir la eterna salvación y todas las gracias. Y una gracia es la perseverancia en el matrimonio. Claro. Y es bonito ver gente que está 65 años en el matrimonio, pero porque rezaban juntos, ¿no? Claro. Sin duda es por eso. Hay algo espiritual que los une, que es esa oración. Juan Pablo II decía, familia que reza unida, permanece unida. Es que son tantas las tentaciones, son tantas las ocasiones de pecado, son tantas las solicitudes del mal. Hoy en día, pero siempre, pero más hoy en día, que si la persona no tiene ese alimento, ¿verdad?, de su alma, que es la oración, es imposible, simplemente es imposible que la persona persevere. O sea, si ya rezando, eso pasa también, ¿no? Hay gente que dice, me recuerdo a Monseñor Juan, le decía, mire, Monseñor, es que yo rezo, pero soy malo, yo tengo tal defecto, tal otro. Tales caídas. Sí, Monseñor le dice, imagínese si no rezara, lo que sería. Entonces es importante porque, claro, uno, incluso a medida que va aumentando, creciendo en la virtud, va viendo más sus defectos. Entonces no puede desanimar, sino por lo contrario, rezar más, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que ya se nos fue la primera parte. Sí. Perseveramos, la gente que está perseverando ahí en la oración, en la paciencia, no se muevan porque regresamos con ese tema tan importante y les dejamos ahorita con la pausa comercial. Salve María. ¿Te gusta lo que ves en este canal? Ayúdanos a que llegue a más personas apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Puedes hacer tu donación en el chat en vivo o haciéndote miembro de este canal. Que Dios y la Santísima Virgen recompensen tu generosidad. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy, Salve María, con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos hablando de la oración como medio indispensable para nuestra salvación. Y bueno, hemos hablado de todo, la verdad, en la primera parte ha sido bien variado. Y ha surgido una pregunta aquí en el intervalo, que el padre dijo que nos quería compartir la respuesta, que era, padre, lo siguiente: ¿qué es más importante? ¿Rezar mucho pero mal, distraído, a veces así, medio que o rezar poquito, pero bien? O sea, yo me rezo, padre, un Ave María en las mañanas, pero yo me concentro y yo siento que estoy ahí. ¿Qué es más importante? ¿Mucho pero mal o poquito pero bien? Vale. Esa pregunta la comentaba también nuestro fundador, Monseñor Juan, y decía, ninguna de las dos. Mejor no. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque lo ideal es rezar. No es rezar mucho y mal o poco y bien. Lo ideal siempre es rezar mucho y bien. Y él decía, en realidad es una tentación del demonio, porque la persona quiere rezar mucho y ve que lo que reza mucho le sale mal. Dice, no, entonces voy a intentar rezar poco, porque por lo menos me concentro y en eso poco que me concentro, rezo bien. Pero a veces pasa que la persona reza poco y todavía lo reza mal. Y es una arma del demonio para poco a poco ir sacando a la persona del hábito de la oración. Claro. Y él decía, aún así, si hubiese que escoger entre una de las dos,
por increíble que parezca, decía así, es mejor rezar mucho y mal que poco y bien. ¿Por qué? Porque el hecho de rezar mucho hace con que la persona esté mucho tiempo con Dios. Si yo, por ejemplo, tengo 2 horas de oraciones y me voy al Santísimo a rezar, solo el hecho de estar con el Santísimo Sacramento 2 horas, aunque haya rezado mal, pero nuestro Señor Jesucristo me está mirando. O sea, infundiendo gracias. Sí, ahí. Claro. O sea, qué bonito que decía nuestro fundador también, ¿no? Que la persona que se habitúa a rezar delante del Santísimo, sobre todo el Santísimo Sacramento expuesto, como Él es un sol, Él es el sol de la justicia, ¿no? Como dice el canto del Benedictus, Él, por así decirlo, broncea nuestras almas. Y Él decía, da para distinguir en los rostros las personas que tienen frecuencia al Santísimo Sacramento o no tienen, las personas que rezan mucho delante del Santísimo Sacramento o no rezan. ¿Por qué? Porque se ve en el alma eso ahí. Y digamos, aunque no tengamos discernimiento de los espíritus, no somos santos ni nada, pero da para distinguir una persona cuando se ve más apagada, es porque no está rezando. Y una persona que realmente reza todos los días, aunque rece mal, pero por lo menos reza, está ahí y se esfuerza. No significa que la persona dice, no, yo prefiero rezar mucho y mal, entonces reza así, tú coloca el play, todas las oraciones y ya está, no hace ningún esfuerzo. Pero lo intenta, ¿no? Por lo menos. Recordemos que las distracciones involuntarias no son pecado. Porque para que haya pecado de cualquier materia precisa una voluntariedad, o sea, precisa un querer pecar. Si yo me distraigo involuntariamente, no peco. Si yo me distraigo voluntariamente, por ejemplo, en misa durante la oración, ahí sí peco, ¿no? Claro. Si el padre está hablando en la homilia y yo quiero prestar atención en otra cosa, pues peco. Sí, o por ejemplo, alguien que está rezando el rosario y al mismo tiempo está viendo qué pasa en WhatsApp o cuáles son las noticias del día. Dios te salve María, llena eres de gracia. Obviamente que no está haciendo un esfuerzo, ¿no? Claro. No, es diferente de alguien que está rezando y se acuerda, tengo que pagar la luz, tengo que no sé qué, Dios te salve María. Ahí, digamos, hay una diferencia, ¿no? Ahora, yo creo que es interesante, Padre, que pongamos, nosotros que somos débiles, nosotros que tenemos todos esos defectos a la hora de rezar, sobre todo poner a Nuestra Señora como intercesora para la oración, ¿no? Exacto. Porque ella es la que va a purificar, porque si es por nosotros estamos perdidos, ¿no? Sí. Pero tenemos esa madre que se encarga de llevar nuestras oraciones a Dios de una manera más perfecta. Sí, ese es el principio que San Luis María Griñón de Montfort da en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que los esclavos, los que se consagran como esclavos de amor, ellos entregan al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, entregan el ejemplo que Él da, ¿no? Es como si un campesino da una manzana, digamos, una manzana buena, pero está medio manchada, está tal, y no se la va a dar al Rey así directamente, pero se la da a la reina, que es Nuestra Señora, y la reina la limpia y la coloca en una bandeja de oro, de plata lindísima, y se la presenta al Rey. Y cuando se la presenta al Rey, el Rey ve que llega una manzana, sobre todo súper limpia y bien presentada. Y el Rey se encanta con el regalo, que era una manzana súper simple. Y se la da la reina. Y se la da a la reina. ¿Pero por qué le encanta el regalo? Porque se lo da a la reina. Así también nuestras oraciones. Pueden ser oraciones mal hechas, que por culpa o sin culpa inclusive, pero se la presentamos a Nuestra Señora. Y le decimos, Virgen María, cuida tú que estas oraciones sean todas hechas por tu mediación y preséntalas tú a tu divino Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María coge todas esas oraciones, las limpia, las purifica, las llena de valor, le infunde sus dones, se las presenta a nuestro Señor. Entonces la oración de un esclavo de la Virgen tiene el valor como si fuese una oración de la propia Virgen María. Imagínese. Es muy bonito eso. Y ahí la vida espiritual cobra otra dimensión, ¿no? Qué pena la gente que no tiene Nuestra Señora, ¿no? Porque, no, yo directamente con Dios, se pierde todo eso. Como el campesino que le ofrece la manzana así al Rey, toda manchada, tiene gusanos. Y bueno, ahí estamos, los devotos de Nuestra Señora, esperamos la proclamación de ese dogma de que ella es medianera de todas las gracias, ¿no? Que pues muchos santos lo han dicho, San Bernardo, que todas las gracias que vienen de Dios se nos conceden a nosotros por medio de Nuestra Señora, que es muy relacionado con la aparición de Nuestra Señora de las Gracias, ¿no? Cuando ella muestra la medalla, en fin, que como que ella recibe todo, ella tiene como que un reservatorio de todas esas gracias y las va distribuyendo dependiendo de lo que vamos pidiendo y de lo que vamos necesitando, ¿no? Entonces, así como esas gracias bajan por nosotros, nuestra oración tiene que tomar el mismo camino para llegar a Dios, ¿no? Es que el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo para llegar a los hombres fue a través de Nuestra Señora. Hace poco teníamos la
la lectura en la misa de la escalera de Jacob, ¿no? Sí. El sueño que tuvo, ¿no? Y era una prefigura de la Virgen. O sea, el camino que Dios hace para llegar a estar con los hombres, para encarnarse, es la Virgen. Y Él quiere que nosotros, para subir al cielo, también lo hagamos a través de la Virgen. Pero muy interesante que la vida de oración que Dios quiere de nosotros es que consideremos a Dios como nuestro Padre, claro, y a María como nuestra Madre. Y es bonito que cuando se dice que la persona tiene vida de oración, también se dice que tiene mucha vida de piedad, que es lo que nuestro fundador decía muchísimas veces: tenga mucha vida de piedad. Creo que a todos nosotros... Sí, consejo, a mí me recuerdo en recepción de hábito de joven, ¿no? El consejo fue: tenga mucha vida de piedad. Otro consejo otra vez: tenga mucha vida de vida interior. Vida interior. Tenga mucha adoración, tenga mucha devoción al Santísimo Sacramento. Monseñor Juan no da ese consejo solo por darlo. Es que sabe que si la persona no reza, no va a perseverar. Y Él quiere que nosotros tengamos, Dios quiere que nosotros tengamos con relación a Dios una actitud de piedad. Pero ¿sabe qué es interesante? Ustedes saben latín también, ¿no? Me parece, pero bastante. El señor Iván también, el hermano Iván. Pero la virtud de la piedad, que viene de latín pietas, ¿no? Es la virtud que regula las relaciones. Es una virtud anexa a la virtud de la justicia, que regula las relaciones de nosotros con nuestros papás, los padres, ¿no? O sea, la virtud de la piedad hace parte del cuarto mandamiento. Es honrar padre y madre. Una persona que es piadosa es la persona que ama a sus papás. Y unos papás piadosos son los que aman a sus hijos. Y por eso Nuestra Señora de la Piedad es la que está cuando su hijo, nuestro Señor, lo bajan de la cruz. El momento en el cual más los sentimientos de madre se vuelcan sobre su hijo es cuando ella lo tiene en brazos muerto. Esa es Nuestra Señora de la Piedad, donde más se muestra el amor materno por su hijo, ¿no? Entonces, cuando se dice que uno tiene que tener vida de piedad, lo que Dios quiere decir es que nosotros consideremos a Dios como nuestro Padre y a María como nuestra Madre, ¿no? Y por eso dice nuestro Señor también en otro momento en el Evangelio, que dice: si un padre que es inicuo, cuando le piden un huevo, no le da un escorpión, cuando le pide un pescado, no le da una serpiente, y le da siempre lo que él pide, es un papá para su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar cosas buenas cuando se lo pedimos? Y nuestro Señor... Si ustedes que son malos. Exactamente, dice eso. ¿No? Si ustedes que son malos no le dan eso a sus hijos, ¿cómo lo va a hacer Dios, no? Y nuestro Señor nos enseña a rezar el Padre Nuestro, que es el rezar a Dios como Padre. Y por eso nuestro Señor dice también en el Evangelio que si nos hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque tenemos que considerar a Dios como nuestro Padre. Y así como un niño sabe que sin sus papás él no consigue nada, así también Dios quiere de nosotros, con la virtud de la oración, con la vida de oración y la vida de piedad, Dios quiere de nosotros que entendamos que sin oración, sin recurrir a nuestro papá, a Dios y a nuestra mamá, no conseguimos absolutamente nada. Dice nuestro Señor en otro momento: sin mí nada podéis hacer. Pero es aceptar una dependencia total de Dios, ¿no? En el fondo es también practicar la humildad, porque mucha gente a veces no reza porque se cree autosuficiente y dice: no, yo no necesito. Se cree un adulto. Exacto. Para Dios. Exacto. Yo resuelvo todo. Niño. Claro. Y ahí a veces hay que llevar varios golpes, varias caídas para darse cuenta que sin Dios no podemos nada. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que tiene esa mentalidad no se acerca a Dios cuando pasa justamente por alguna enfermedad dura, por algo grave, ¿no? Ahí sí, porque siente una dependencia. No puede hacer nada, claro. Es tremendo. Y hoy en día se habla tanto de la salud, se habla tanto de gente que no, yo lo único que le pido a Dios es la salud, porque si tengo salud, tengo todo. Y pensamos mucho en la salud, pensamos mucho en nuestro cuerpo y nos olvidamos de nuestra alma, ¿no? Y ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que no desayunamos, no almorzamos? Bueno, creo que el hermano Sebastián hoy está así, está haciendo ahí una pequeña dieta, pero ya uno se siente medio débil. ¿Y por qué? Porque no tiene el alimento. Claro. Y la oración justamente es el alimento, ¿no? Del alma, o uno de los alimentos sobre todo. Claro.
Así como si la persona que pasa, imagínense, pasa 3 días, una semana sin comer, la persona no tiene fuerzas, desfallece. Así también una persona que no alimenta su alma con la oración desfallece. Y cuando viene la tentación no consigue resistir. El demonio siempre le gana. Más o menos como si después de una semana de ayuno yo voy a intentar hacer una lucha de karate con un tipo de cinturón negro. No consigo. Porque no tengo fuerzas. No, que haya comido también toda la semana. Tipo lo hace pedazos. No, digo, correr una maratón, por ejemplo. Sí. Un ejemplo. No, porque quieren decir que, digamos, Satanás, el demonio, es... Claro que él sabe lo que hace, o sea, él sabe luchar, ¿no? Pero con Dios yo puedo. Claro. Pero si yo no me alimenté mi alma, ¿cuántas veces la persona llega y la persona, en confesiones generales, digamos así, pero la persona no tiene fuerzas? Claro. Y cae. ¿Pero por qué? Porque no reza. Y si la persona rezase, momento de la tentación, ¿qué hay que hacer? Huir y rezar. Y decir, yo no puedo, pero el Señor puede en mí. Claro. Entonces, la oración sería como la comida, el alimento que me da fuerza, ¿no? También, no sé si como un ejercicio, como decían, ¿no? O sea, no solo comer, sino a veces tenemos que hacer ejercicio para, qué sé yo, el típico caso, me enyesan y me quitan el yeso y después está el brazo todo raquítico. Y no puedo ni levantar, a veces hasta da risa, ¿no? Porque uno quiere levantar algo y hasta siente esa debilidad. La oración sería como hacer terapia, ¿verdad? Para poder levantar también ese peso que tenemos que llevar de nuestro día a día. Y no sé si también he escuchado un ejemplo como del combustible, Combustible, ¿no? Sí. Porque nosotros estamos en un viaje para el cielo, ¿no? Claro. O sea, Dios nos creó para ir al cielo. Ahí si vamos o no vamos, eso es otro problema, ¿no? Ojalá que todos vayamos, evidentemente. Pero para ir, así como si yo voy a hacer un viaje, no sé, de aquí a Guatemala, por ejemplo, si yo no coloco combustible en el carro, yo no llego. O sea, puedo intentar hacerlo a pie, pero si tengo que ir de carro, tengo que colocar combustible en el carro. Si no coloco combustible, no llego al lugar de destino. Así también, si yo en mi vida no coloco, si en mi viaje para ir al cielo no coloco el combustible llamado oración, yo no llego a ese destino. O sea, la oración es el combustible que, segundo detrás de segundo, va a hacer con que yo consiga llegar hasta el final y llegar al destino eterno, ¿no? Que es el cielo. Entonces, la oración es el alimento de nuestra alma, sin el cual yo no consigo vivir, y también el combustible de mi viaje al cielo. Qué interesante. Padre, una consulta. ¿Dios atiende siempre a las oraciones o no? Todo lo que nosotros le pedimos. O sea, sí, porque él dijo pedir, recibiréis, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre. Exactamente. Sí. Muy buena pregunta, porque muchas personas lo piden también, ¿no? O sea, lo preguntan. Y muchas personas dejan de rezar o se decepcionan porque sienten que Dios no atiende lo que uno está pidiendo. Sí. Y en el tiempo que uno quiere también, ese es otro. Ese es el punto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Sabe que en este libro, que es un libro también que es el profesor Plinio Correa de Olivera comentando el libro de San Alfonso, es muy bueno ese libro, él dice justamente eso, dice, Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero no es obligado de decir cómo va a atender y cuándo va a atender. Claro. No nos dice qué forma va a atender y cuándo va a atender, ¿no? El momento. Lo que es seguro es que si una persona reza a Dios, a la Virgen, siempre, lo que ella pide, Dios se lo va a dar, y si no le da eso, le va a dar algo mejor todavía. Puede ser, y si no le da eso en concreto es porque no es conveniente para su alma. Porque claro, la persona puede pedir, no sé, así bromeando un poco, pero un Ferrari, un carro súper bueno así. Pero Dios dice, a ti no te conviene un Ferrari. O yo puedo pedir un trabajo, no sé, un subtrabajo, o ser el mejor futbolista de Salvador, no sé. Y Dios dice, no, a ti no. Bueno, no, cuidado, podemos decir susceptibilidad. Pero en fin. No es tan difícil. No sé. Bueno, Pero puede ser que Dios no se lo dé porque no le conviene. Claro. Porque sabe que a él en concreto, a otros tal vez sí, pero a él en concreto no le va a convenir. Sí. O la persona pide, no sé, una persona, un ejemplo medio raro, pero una persona que se enamoró de alguien, quiere que sea su esposo, o lo contrario. No es legítima. Y pide, y de repente, boom, se va todo. Dice, calma, si Dios lo permitió, si usted pidió y Dios se lo alejó, no era la persona que Dios quería, o por lo menos en el momento, puede ser que en el futuro sea también. Pero Dios, si usted le pide, Dios siempre te va a dar lo mejor en el momento oportuno.
Santa Mónica rezaba por la conversión de su hijo, que no había nada mejor que eso. Exactamente. Pero no le dijo cuándo le iba a atender. Y rezó 30 años. ¿Y si hubiera rezado 29 y se hubiera cansado? Exactamente. No se convertía. Como decía también nuestro fundador, que es que nos dio tantos ejemplos, estamos hablando un montón de él, pero es que en la vida con él nos dio tantos ejemplos de eso, porque él hablaba muchísimo. San Alfonso en su libro dice, por más que se hable sobre la oración, nunca será suficiente, porque la gente no entiende que eso es necesario para la salvación. Y él se queja, inclusive, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero dice un montón de gente, de predicadores, de confesores, hablan sobre muchas otras cosas necesarias, pero lo más importante de nuestra vida, dice San Alfonso, es la vida de oración. Entonces Monseñor Juan nos habló muchísimo sobre eso, ¿no? Y decía más o menos como cuando la persona llama a alguien, bueno, por WhatsApp creo que no es tanto así, pero cuando hay el buzón de voz se llama. Sí, sí. La persona atiende, ¿no? Está llamando a otro. Este seguro que no me va a atender. Está en la tercera. Faltaba la cuarta o la quinta. Y ahí, pum, le cuelga. Él no sabía que del otro lado la persona ya estaba con el teléfono en la mano y casi apretó. Pero por haber desistido de llamarle... Por impaciencia. Claro. Y decía, muchas veces con Dios pasa lo mismo. Dios como que decía, yo a la cuarta o a la quinta le atiendo. Pero quiero que llame hasta la cuarta. Y a la cuarta Dios atendería. Pero como la persona deja de rezar, pues... Dios no atiende, ¿no? No, y lo que el hermano Iván dice es muy cierto. Nosotros queremos a veces como que obligar a Dios de que Él como que se adapte a nuestra urgencia o a lo que nosotros pensamos que es el tiempo perfecto para que Él nos atienda. Sí. Cuando no es así, ¿no? Claro. Incluso eso pasa en la vida de la virtud, ¿no? Claro. O sea, porque una cosa a veces es conseguir esto, lograr tal cosa, pero ¿cuántas veces pasa que la persona sigue rezando y sigue cayendo, sigue rezando y sigue cayendo? Una persona quiere salir de un vicio, por ejemplo, y reza y sigue cayendo. Y de repente, no, Dios no me oye y deja de rezar y justo era cuando Dios le iba a escuchar. Sí. O un año después o 2 años después, porque Dios sabe el momento perfecto. Claro. Entonces... La propia lucha purifica a la persona, ¿no? Claro. Que la hace más humilde, ¿no? Bueno, no sé si recuerdan aquel caso de... Lo voy a contar muy resumido, de aquella persona que quería, que todos los días pecaba y que ella se confesaba y después iba marcando los días que no pecaba, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que ya dejó de pecar. Y él obviamente era porque se confesaba, que era importantísimo, pero también porque rezaba. Entonces, y se confesaba en el propósito de no pecar, no pecar más. O sea que eso ya es otro tema, pues la confesión. Pero si uno como que... Es que es medio complicado también ese tema, como que usted abusa, por así decirlo, el sacramento. No, yo peco ahorita porque ya igual mañana es domingo y está el Padre ahí sentado y me confieso. Eso es otro pecado. Claro. Es Hay que abusar de la misericordia de Dios. Uh-huh. Es un agravante al pecado. Sí. Y la persona se va volviendo cínica, ¿no? Claro. O sea, porque va como que desvalorizando las cosas sagradas sin darse cuenta de que es un don tan grande de Dios, la misericordia en la confesión, pero piensa que es una especie de, no sé, de máquina que yo paso la tarjeta así y ya salgo perdonado y el propósito de enmienda como es también de esa persona, ¿no? A veces hasta puede existir el propósito de enmienda, pero siempre como que viene esa tentación de, ya, usted decía, es domingo, ya. Porque es que en el fondo la persona no está combatiendo la tentación, está cediendo. Claro. O sea, pensando de que ya mañana se va a volver a poner en orden con Dios. Usted no sabe si mañana va a amanecer vivo, ¿no? Sí, claro. Pero es complicado eso también. O sea, es muy seria la vida espiritual, ¿no? Sí. Pero justo la oración es lo que impide, ¿no? Sí, que claro. caigamos en esa frivolidad, que caigamos en ese desinterés. Sí. Es lo que nos mantiene animados, lo que nos mantiene queriendo más, lo que nos mantiene ganar justamente la santidad y la meta, que es ir al cielo. Nos mantiene conectados con Dios, ¿no? Exacto. Me hizo recordar también un hecho que se dio también con el profesor Plinio Correa de Oliveira, que una vez uno, como era su padre espiritual, le pidió dispensa de oraciones porque estaba muy tarde, ¿no? Que por cierto, un paréntesis, también en este libro cuenta que San Alfonso María de Ligorio ya estaba súper mayor, ya estaba de silla de ruedas y él rezaba el rosario todos los días, ¿no? En la época eran 3 rosarios apenas, porque no existían los luminosos, ¿no? Y él rezaba, solo que como era mayor, una persona le acompañaba y él rezaba y a veces se perdía porque era muy mayor.
Y el que estaba a su lado en cierto momento, o sea, él se perdía y volvía para atrás. Porque no sabía, se perdió completamente, ¿no? Y él que, no, yo tengo que rezarlo completo. Y ahí un día el acompañante, que era otro padre, le dijo, bueno, San Alfonso, Padre Alfonso, si quiere, pues paramos de rezar el rosario porque ya hemos rezado seguro, varias Ave Marías y tal. Y dice, ¿qué está diciendo usted? Dice, usted sabe que si yo no rezo el rosario a mi edad, yo puedo comprometer mi salvación eterna. Y un hombre que era un santazo, que compuso 2000, tiene 2000 escritos, un hombre que era impresionante, y habló sobre eso. Pero él sabía, si dejaba de rezar una Ave María del rosario, podía comprometer su salvación eterna, ¿no? Y volviendo al hecho anterior, esa persona le pidió dispensa de oraciones un día al doctor Plinio, ¿no? Y dijo, doctor Plinio, ¿usted podría dispensarme de las oraciones que ya está muy tarde? Y el doctor Plinio le dijo, hijo mío, no entiendo su pregunta. Yo me siento como si usted estuviese, lo que siento, la imagen que me viene, es como si usted estuviese colgado de un abismo con una cuerda y yo, doctor Plinio, ¿me puede cortar? Si usted me mirase y dijese, doctor Plinio, ¿usted puede cortar esa cuerda, por favor? Imagínese. Y decía, ¿cómo yo voy a dejar que usted pare de rezar? Si usted para de rezar, yo le corto la cuerda. No puedo hacer eso. Usted tiene que rezar. Qué bárbaro. Tiene que rezar, ¿no? Claro que en caso de superiores también o de papás tienen autoridad para también estipular oraciones, circunstancias, ¿no? Muy específicas. De mucho cansancio. Un día sí. Ha pasado varias veces, ¿no? Días que son imposibles. Pero el rosario, ¿se acuerdan? El rosario nunca. El rosario nunca. O sea, el rosario es sagrado y tenemos que rezarlo siempre, ¿no? Yo me acuerdo también una vez que Monseñor Juan nos atendió ahí el grupo nuestro de consagración, ¿no? En los heraldos se forman los grupos de los jóvenes de consagración y como que van avanzando en la vocación y bueno, muchos a veces pues salen y hacen su vida afuera, otros perseveran y como que se mantiene ese vínculo, ¿no? Y me acuerdo que en el grupo nuestro fuimos a Brasil y Monseñor Juan nos atendió un día y le pedimos un consejo para el grupo, nosotros. Y él dijo, mire, el consejo es muy sencillo, nunca dejen una Ave María para el día siguiente. Interesante. Claro. Nunca. No, que mañana repongo, mañana rezo. No. Nunca. Usted nunca se acueste sin haber acabado con sus oraciones. Y el doctor Plinio se lo tomaba tan serio eso. Justo ayer el hermano Gerardo nos contaba ahí durante la cena, se recuerda, que el doctor Plinio todavía, cuando se despertaba, todavía en la cama, rezaba una salve a la Virgen pidiéndole para no dejar ninguna oración sin rezar ese día. Para no olvidarse de hacer ninguna oración. Exacto. O sea, un hombre que era tan santo que hasta pedía eso, ¿no? O sea, que uno ni se le pasa por la cabeza, por lo menos a mí, ¿no? Sí. Cuando lo contó, pues qué interesante, ¿no? Pedirle a Nuestra Señora que uno no vaya por ningún motivo a dejar de rezar una oración. Sí, porque sabiendo el valor de la oración, o sea, realmente uno le da más valor. Bueno, padre, yo creo que por la hora vamos ¿Puedo contar una última historia? No, sí, la que usted quiera. Y déjenos una enseñanza final. Y un incentivo para que la gente, bueno, a partir de ahora comience a rezar, principalmente pidiendo, como usted decía al inicio, la perseverancia final. Sí. Por más que la persona sea un pecador empedernido, no sé cuánto, desde que no pida medios para seguir pecando, pues Dios lo va a atender y lo va a hacer salir de esa situación. Pero, en fin, que la gente se lleve como enseñanza de que la salvación hay que pedirla ahorita, todos los días. ¿Está claro, padre? Sí, claro. No, es que me parece muy interesante que yo no le conté la historia que voy a contar ahora. Bueno, pero usted justamente dijo lo que yo quería decir. Pero le vamos no. Le maté la historia. Dijo el tema y dio la llave final. Siempre igual. Que la perseverancia. Porque... Por eso no me invitan más, padre. No, al contrario. Es una alegría que esté aquí. Pero es que ayer fui a un médico, le pedí autorización al médico si lo podía contar, que hasta me emocionó porque fue súper bonito. Pero fui al médico, una cosa de rutina, digamos. No está mal, digamos. No se preocupe, el padre no está muriéndose. No voy a decir ni siquiera qué médico es, ni el nombre ni la especialidad para que no comiencen a... Recen por él. Sí. Pero en fin, que fui, no lo conocía al médico, una persona me llevó para allá y estaba ahí sentado y ahí entró el médico. Y dijo, padre Íñigo, qué coincidencia. Digo, ¿qué coincidencia? ¿Por qué? Digo, justo ahora estaba viniendo para el trabajo y estaba asistiendo a su podcast sobre las 25 cosas que nuestro Señor reveló a Santa Faustina, ¿no? Para el combate espiritual. Para el combate espiritual. Y dice, ¿qué me iría a decir
porque él no sabía que yo iba a llegar, ¿no? Dice, ¿quién iba a decirme que usted estaba aquí, ¿no? Dice, estaba asistiéndole a usted en internet ahora y usted está aquí. Pero no es por eso que le voy a contar, es que la historia que me contó después. Y curioso que él trabaja con su hermana y su mamá estaba allí también. Y él dijo, mi mamá es fanática de ustedes, de los heraldos. Dice, siempre está a las 6:30 rezando el rosario. Y ahí la mamá apareció después y estaba emocionada la señora. Dijo, padre, usted está aquí y tal, siempre estoy con ustedes, siempre lo sigo. Bueno, y es un tratamiento que... voy a decir qué especialidad. Es un dentista, entonces como que el paciente no puede hablar mucho, ¿no? Entonces el dentista hace apostolado cuando él habla para no dejarlo en silencio, ¿no? Y él va trabajando y contó unas cosas súper bonitas. Y él dijo que su papá, él rezaba mucho por su papá, que tenía una vida pues no tan buena así, ¿no? Y él decía, yo no puedo ir en misión a otro lugar sin antes hacer la misión en mi casa. Decía, que tengo que convertir primero es a mi papá. Y él comenzó a hacer apostolado con él, discutía mucho, no fuertemente, pero como que le daba argumentos y el papá le rebatía los argumentos y no cedía, ¿no? Hasta que se quedó enfermo. Y fue al hospital y él diciendo, papá, tienes que confesarte, tal. Y un día consiguió, al final, después de mucho tiempo que no se confesaba, consiguió que un padre fuese. Mañana viene un padre. ¿Puede venir? Sí, puede venir. Llega el día siguiente. Llega el padre. Están otras personas también. El padre entra en el cuarto y dice, padre, aquí. No quiero saber de padre. No, por favor, váyase. Le dijo el padre, no, pero ya estoy aquí. Bueno, sí, vale. Usted está aquí ya. En fin, ya que está en el cuarto, quédese aquí, ¿no? Y ahí al final se quedó solo el padre, 1 hora hablando con él. Salió del cuarto diciendo, mire, no conseguí confesarlo. Lo intenté, pero no conseguí confesarlo. Él no tiene condiciones de recibir la unción. Yo intenté, pero conseguí que pudiese volver mañana para ver si lo intento de nuevo. Y su hijo, el dentista, rezando. Y él, que estaba súper cansado del trabajo, porque trabajaba, pidió para pasar la noche entera con él, porque sabía que él estaba llegando al final. Y dice, voy a pasar la noche entera rezando. Y en cierto momento que él estaba rezando, él siente que su papá estaba inconsciente, porque por la noche se quedaba inconsciente. Y por la mañana le daban una inyección. Está temblando fuertísimo. Sí, ¿Listo, señora Fátima? Ruega por nosotros. En vivo, ¿ah? Qué bárbaro, ¿eh? Wow. De los más fuertes que hemos sentido acá. Sí. Y largo. Sí. Bueno. Recemos. Continuamos. Sí. Bueno, y ahí siempre decía que por la noche se quedaba inconsciente y por la mañana le daban una inyección, no sé de qué, que le despertaba, ¿no? Y él por la noche estaba inconsciente, pero él rezaba. Hacía así. Amén. 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 Y se quedaba rezando. Y después fue la mañana cuando se despertó, le colocaron la inyección y vino la hermana. Y la hermana, él se salió y la hermana le dijo, papá, ¿podemos rezar juntos? Y dice, sí, vamos a rezar juntos. Y había rezado inconscientemente por la noche. Vamos a rezar juntos. Comenzó a rezar una serie de oraciones, no me acuerdo cuáles eran, buen tiempo, tal vez 1 hora. Y después vinieron otros familiares. Estuvieron hablando con él y ahí en cierto momento dijo, miren, me gusta mucho su presencia, pero yo quiero rezar ahora. Dice, por favor, si pueden salir, hija, si podemos rezar las oraciones que hemos rezado hoy por la mañana. Y la gente se salió y se quedó rezando. Y ahí a la 1 de la tarde vino el padre. Y ahí, como había rezado, él se consiguió confesar, recibió la unción de los enfermos. Poco tiempo después murió. El padre dijo, yo quiero estar en la misa de cuerpo presente de ese Señor. Y él decía, fue más o menos como el buen ladrón, porque por más que tuvo una vida, lo que sea, pero en el último momento él pidió, él rezó, y porque rezó, él después se confesó y recibió la unción. Si uno va a analizar el buen ladrón, es lo mismo, porque el ladrón tuvo una vida fatal, pésima, pero ¿qué hizo a nuestro Señor? Le hizo una oración al final de su vida. Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Rezó una oración. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así somos nosotros, ¿no? Y esa es la enseñanza final que damos después de este temblorcito grande. Para no fue solo temblor. Yo creo que sigue todavía. Sí, súper largo. Está muy fuerte. Sí. Pero es lo que Dios nos dice, que a pesar de los temblores de esta vida que nosotros tengamos, si confiamos en nuestro Señor, en Nuestra Señora, y rezamos
cualquier temblor, cualquier cosa que pase, Dios en el momento de nuestra muerte, si hemos rezado y rezamos en el momento de nuestra muerte, Dios nos va a conseguir la perseverancia final como se la concedió a este hombre y se la concedió al buen ladrón y se la concede a todas las personas que rezan, porque quien reza se salva, quien no reza se condena. Fenomenal. Bueno, Padre, muchísimas gracias, hermano Iván también. Y para terminar, Padre, una bendición, pidiendo pues por todas las personas que nos acompañan, que son suscriptoras del canal, para que sean verdaderas personas de oración, ¿no? Claro. Que todos los que veamos este video, los que seguimos este canal, pues nos salvemos y nos encontremos en el cielo, que es a donde debemos ir y para lo que fuimos creados. ¿Está bien? Como le decía San Joselito Nunca fue tan fácil, ¿no? Sí, nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Nunca fue tan fácil ganar el cielo. Exactamente. Porque rezaba. Claro. Bueno, damos la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.